Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es depósito a plazo fijo, un ejercicio en la contabilidad bancaria, que en este caso nosotros somos el banco, quiere decir que un cliente o un usuario vino y depositó dinero, adquirió un DPF de nuestra institución, entonces quiere decir que nosotros le debemos dinero, ¿ya? Para que quede claro que el DPF para el banco es un pasivo, para el usuario es un activo, ¿ya? Dice entonces, el monto es por 348.500 dólares americanos, el plazo es a 90 días, la tasa 4% anual. El pago de los intereses, fíjense bien, solo habla de los intereses. Esto no es cartera, es DPF, depósito a plazo fijo. El pago de los intereses al vencimiento, el capital y los intereses, quiere decir que es como, por ejemplo, un bono cupón cero, o sea, quiere decir que no paga periódicamente o no se puede hacer los pagos de intereses periódicamente. El tipo de cambio es 6.96. Por motivos de ausencia, el señor Bonilla no ha podido realizar el cobro correspondiente a su DPF a la fecha de vencimiento. Por lo tanto, solicita mediante una carta enviada por al Banco Luana que el mismo sea renovado por 60 días más. Ustedes ya saben, si no dice o no especifica o si su enunciado en algún caso dijese el cliente no ha podido realizar el cobro en la fecha del vencimiento, se hace una renovación automática, quiere decir por 30 días. ¿Ya? Eso es renovación automática. El cliente no lo solicitó, pero automáticamente el banco lo hace. En este caso, él dice que, quiere hacerlo por 60 días. Él lo está solicitando. ¿Ya? La renovación se realiza mediante una carta instruida por el titular, o sea, el dueño, el señor Bonilla, del DPF por 60 días a una tasa de interés que disminuye en 1%. Eso es lógico porque a menor tiempo la tasa de interés disminuye. Eso es conocimiento general. Con el pago de los intereses cada 30 días. Quiere decir que este bono va a pasar, perdón, este DPF va a pasar a tener pagos periódicos. Como son 60 días, 30 días son dos pagos. ¿Ok? Luego dice, en la renovación se liquida el 30% del depósito. O sea, de este total vamos a sacar el 30% del depósito, no del total. De ese total que es el DPF, de 30%. Luego nos dice, a ver, continuemos. Luego nos dice que en la renovación se liquida el 30% del depósito y se renueva el saldo capitalizando los intereses generados en los primeros 90 días al nuevo depósito. Quiere decir que todos estos intereses que se sumaron van a ir a sumar al nuevo DPF. El tipo de cambio sufre una variación de 6.97 a 6.75, como les dije anteriormente, cuando estamos en pasivos ahora. Cuando el tipo de cambio sube, para nosotros es un egreso. ¿Por qué? Porque le debemos más dinero a la otra persona. Y cuando el tipo de cambio baja, quiere decir que es un ingreso porque le vamos a pagar menos a esa persona, sencillamente. ¿Ok? En este caso, el tipo de cambio ha bajado, va a ser un ingreso. Los pagos de los intereses de capital son retirados con abono en su cuenta corriente del cliente después de la renovación. El señor Bonilla no presenta el documento que indica que está inscrito en el régimen impositivo. O sea, en ningún momento presentó que está inscrito en el régimen impositivo. Entonces quiere decir que tanto en el primero como en el segundo DPF hay que hacerle retención del RCI. Ok, eso es un resumen de todo lo que tenemos que hacer. Ok, nada más. Empezamos haciendo la línea de tiempo que ya saben es sumamente sencillo. Dicen la fecha de 10 de junio, apertura del DPF, ¿ya? Yo coloco todos los datos, como les dije siempre, plazo 90 días, tasa, dice que la tasa es 4% anual, y está en dólares americanos, ¿ya? Eso es entendido. Después dicen, cada 30 hay que hacer su devengamiento, entonces junio tiene 30 días, 30 de junio, devengamiento, intereses. ¿Por cuántos días? Eso vamos a calcularlo, del 10 al 30 han pasado 20 días. Listo, no fue más. Y sucesivamente seguimos. 30 de junio, 31 de julio. Recordemos, el tipo de cambio sufre una variación el 8 de octubre. Nada que ver. 31 de julio, devengamiento de intereses por días de 31. ¿Ok? Sencillo. Hasta ahí ya van 51 días. Seguimos contando. Agosto, 31 de agosto, devengamiento de intereses, días. ¿Cuántos días? Del 31 al 31, otros 31 días. Ya van hasta ahí 82 días. Llegamos a la fecha final, un 8 de agosto.
y se renueva el DPF. ¿Cuántos días van hasta ahí sumados? Con esos 8 más, son los, uy, acá, Es de septiembre. perdón, tenés toda la razón. Agosto, septiembre. Muchas gracias. Hasta ahí ya van sumados lo que son los 90 días. Se renueva el DPF, se liquida el 30%. Luego tenemos que la tasa disminuir, va a disminuir un punto de 4% menos 1%, 3%. El plazo va a ser a 60 días y se capitalizan intereses. ¿Listo? Y de ahí en adelante hay que contar 30 días para los pagos periódicos. Ok, entonces dice septiembre tiene 30 días de vengamiento de intereses. ¿Por cuántos días? 22 días. ¿Cuántos faltan para el primer pago? Faltan 8 días. Septiembre, octubre. Y en esta situación, el 8 de octubre pasan dos cosas que coinciden. Una, se da la actualización del tipo de cambio. Y la otra es el devengamiento de intereses. La actualización siempre se hace primero. 8 menos 30, 8 días. Hasta ahí 30 días. Va el primero. Luego seguimos 30, octubre tiene 31 días de vengamiento de intereses, días, contamos del 8 al 31, son 23 días. ¿Cuántos faltan? 7. Entonces este DPF vencería un 7 de noviembre con el cobro del DPF. Listo, no fue más. Ya con eso empezamos a hacer nuestros asientos, como ustedes ya saben. Entonces yo me voy acá a mi libro diario, coloco fecha 101, la apertura del DPF, fecha 10 de junio. Ustedes son el banco, ¿les entra o les sale dinero? Ustedes están vendiendo un instrumento financiero como ser un DPF y un cliente se los está comprando. ¿A ustedes les entra o les sale dinero? Chicos, ok, vuelvo a preguntar. Ustedes son el banco, están vendiendo un instrumento financiero, un cliente se los están comprando, ¿les entra o sale dinero? Nos está entrando. Perfecto, dice que nos está entrando. El señor dice cómo abona. No, así que en este caso vamos a suponer que va a ser por cuenta corriente todo. No, no. Ah, perdón, acá dice. La constitución del mismo se realiza mediante débito en caja de ahorro del señor Bonilla. ¿Ya? Entonces quiere decir que para el banco le va a entrar una cuenta que se llama depósitos en caja de ahorro, moneda extranjera, y va a salir o va a aparecer un pasivo que se llama depósito a plazo fijo. Este es de 90 días, entonces buscamos el de 61 a 90 días, moneda extranjera. Y listo. Multiplicamos el DPF que está en dólares por el tipo de cambio y ya estuvo el primer asiento. Asiento número 2. Hacemos el devengamiento de intereses un 30 de junio. Ustedes van a hacer el devengamiento de intereses, son el banco, ustedes vendieron el instrumento financiero. Ahora yo les pregunto, ¿pagan o cobran esos intereses? O más sencillo, ¿es un egreso o un ingreso para ustedes esos intereses? Egreso. Perfecto. ¿Y qué cuenta usamos cuando son egresos? Intereses, obligaciones con el público por depósito a plazo fijo en moneda extranjera contra una cuenta de pasivo, cargos devengados por pagar porque lo deben ese dinero. Y hacemos el cálculo del interés, como ya saben, hacemos cálculo del interés. Necesito el DPF, necesito la tasa, necesito el tiempo. El DPF es 348.500, la tasa es 4% y el tiempo ya lo tenemos calculado por 20 días.
Hacen la fórmula de interés simple, capital por la tasa por el tiempo, dividido entre los 360 días porque la tasa es anual. Esto lo voy a trabajar en boliviano yo para hacerlo directo. 2 millones. Listo. Si quieren pueden trabajar en dólares, no hay problema. Una consulta Disculpa, auxiliar. el tipo de cambio no es 6.96 el tipo de cambio. Entonces acá hay un enunciado que está incorrecto. Miren, acá les pone 6.97 y acá les puso 6.96. Le va a tocar a ustedes preguntar al licenciado cuál es que tienen que usar. La diferencia va a ser mínima. Si quieren usemos este, no hay problema. ¿Ok? 6.96. Listo, ya. Muchas gracias. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Yo estoy calculando el interés en boliviano. Si ustedes quieren lo calculan en dólares y luego lo convierten a bolivianos, da igual. Colocan el interés y el cargo. Y listo, ya está el asiento 2. Asiento número 3. El asiento número 3 es lo mismo que el asiento 2. Entonces, para no complicarme la vida, uy, chévere. Ya. Asiento número 3. El DPF sigue siendo los 2.425 por 31 días, 8.000. La fecha, 31 de julio. Listo, ya estuvo. Asiento número 3. 1, 2, 3. Vamos a tiquearlo para que quede claro. El 1 ya está la apertura, el primer devengamiento, el segundo devengamiento, vamos a hacer el tercer devengamiento, que no necesitamos calcular porque miren, las fechas son iguales, el DPF sigue igual, pero vamos a hacerlo de todas formas. 31 de julio, 31 de agosto, el DPF sigue siendo 2 millones por el tiempo 31 días. ¿Listo? El asiento 2, 3 y 4 son lo mismo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Repetitivo, no fue mucha cosa. El asiento número 5, que es en la renovación, dice un 8 de septiembre. Entonces, en primer lugar, tenemos que hacer cálculos. El DPF consistía en un valor total de 2.425.000 bolivianos. Dice que de este total el 30% se va a liquidar y el 70% se va a renovar. Ok, entonces sacamos el 30% de lo que se renueva, 70% de lo que, perdón, el 30% de lo que se liquida y el 70% de lo que se renueva. Esto se liquida y esto se renueva. Listo. Hagamos el cálculo auxiliar de los intereses. Podemos colocar así, los intereses van de la siguiente. Primero, si quieren coloco primer devengamiento. Hay varias formas de hacer los cálculos, como ustedes lo vean bonito, no hay que complicarse en eso. Segundo devengamiento. 1, 2, tercer devengamiento. Y la renovación. En el primer devengamiento tenemos un total de 5.000, en el segundo 8.000 y en el tercero 8.000. En el cuarto podemos hacer el cálculo de los intereses, como ya saben. El DPF es 2.425.000 y el tiempo es por los 8 días restantes, que está acá, 8 días. 2.156. Listo, suman todo eso y esos son los intereses. ¿Quieren verificar que está bien? Claro. Pueden hacer el cálculo de interés por los 90 días. Dicen capital por la tasa por los 90 días dividido entre 360 y tiene que salir lo mismo. ¿Vieron? La misma cantidad. O sea, quiere decir que está bien calculado mis intereses por los 90 días. De todos estos intereses, les está diciendo que todo ese total, como no han presentado su documento que les verifica que están inscritos en SIN, en Impuestos Nacionales, tienen que hacer la retención del RCI. Entonces ponemos menos RCI. Entonces yo a este le saco el 13%. Vamos a colocarle negativo para que se vea la diferencia.
¿Ok? Entonces, el líquido que se debería pagar de esos intereses es la diferencia entre el total menos la retención. ¿Ya? 21.102. Pero dice, de todos los intereses, ¿dónde está? La renovación se lo realiza con el pago de los intereses cada 30 días. Los intereses generan los primeros 90. Les está diciendo, se capitalizan los intereses generados, no los intereses ganados. Una cosa es generado, otra cosa es ganado. Ya tienen que leer ustedes. Generado es el total, obviamente. Ganado, en este caso, sería solamente lo que se ha podido cobrar una vez deducidas las retenciones, pero les está diciendo generado, o sea, les está diciendo el total, ¿ya? Entonces, de este total, les está diciendo que van a capitalizarlo. Quiere decir que este total va a ir a sumar al nuevo DPF. Entonces, el nuevo DPF va a constar en el DPF anterior y los intereses. El DPF anterior es el 70%, que es 169.000, y los intereses 24.000. La sumatoria de todo eso da un total de 1.722.000. ¿Ok? Ese sería el nuevo DPF. Con este monto trabajamos y ya con eso tenemos todos los cálculos auxiliares. ¿Está? Ahí. Entonces yo digo lo siguiente. Tengo que dar de baja el depósito a plazo fijo de 61 a 90 días. Lo mando al debe por 2.425.000. Tengo que dar de baja todos los cargos, que es la sumatoria que tenemos ahorita, del asiento 2, 3 y 4. Tengo que calcular los intereses por los 8 días, que ya lo tenemos calculado acá, es 2.156. Y lo coloco todo eso contra operaciones por liquidar, moneda extranjera. Listo, todo eso a la vez. Lo suman todo eso y esas son las operaciones por liquidar. ¿Se entendió ese primer paso? Sí. Vuelvo a repetir, acá tienen que tener mucho cuidado en saber interpretar y leer. Una cosa es generado, otra cosa es ganado, por favor, ¿ya? Bueno, continuemos entonces. Una vez tenemos las operaciones por liquidar, damos de baja las operaciones por liquidar, ¿ya? Quiere decir que nosotros le vamos a pagar el 30%. Quiere decir que el dinero entra o sale para el banco. Como chico. Sale. Gracias, muchísimas gracias. Dice que el abono, ¿cómo se lo hace? La renovación, ta. El pago de los intereses de capital son retirados en abono en su cuenta corriente, ¿ok? Quiere decir que de su cuenta corriente le vamos a pagar, entonces va a ir directamente de depósitos en cuenta corriente moneda extranjera. ¿Cuánto? Todavía no le coloquen nada ahí, ¿ya? Hay que hacer la retención del RCIVA, RCIVA retenido a clientes, ¿ok? Hay que hacer el nuevo DPF, que este va a ser por 60 días, entonces depósito a plazo fijo de 31 a 60 días. Listo. Entonces empecemos. El nuevo depósito ya lo tenemos calculado, ya les dije, está acá 1.722.000. El retención RCIVA ya la tenemos calculada, son 3.153. Entonces, ¿cuánto le vamos a depositar a este cliente? Sencillo. Le íbamos a depositar el 30%, pero menos las retenciones que le vamos a hacer de su dinero líquido, solamente le vamos a pagar 724.000. Verificamos si hay partida doble, debe menos saber, sí, partida doble. Y listo, ahí estaría la renovación. ¿Se entendió ese asiento? Jóvenes, ¿se entiende o no se entiende? Consulta, y si yo mi RCIVA lo hice, digamos, arribita abajo donde dice operaciones por liquidar, o sea, me sale lo mismo, Claro. En, en 3.153,23. el, en el depósito te debió salir esta cantidad, ¿no? Ajá, sí. Por eso yo les pregunto, ¿cómo lo hizo el licenciado en clase? Porque un semestre lo enseñó como vos decís, otro semestre lo enseñó como explicar. No enseñó. No afecta
en nada si lo colocas acá o acá, pero vuelvo a repetir, si yo les enseño de alguna forma, háganlo de esa manera. El resultado va a dar lo mismo, pero yo necesito que se haga de la manera que les enseñé en su semestre. RC IVA lo pone arriba, Liz. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Entonces corregimos eso. Mira, no va a cambiar en nada. Voy a borrar este de acá. Ni siquiera voy a borrar, voy a subirlo. Ahí está. Entonces, operaciones por liquidar ya no va a ser esa cantidad. Va a ser todo lo que tenemos en el debe menos el RCI. Listo. Y así quedaría la figura. Sumo estos dos y les apuesto que me da la misma cantidad. ¿Vieron? Ahí está. Listo. ¿Se entendió? Vuelvo a repetir, la figura sigue siendo la misma. O sea, lo que se le va a pagar al cliente va a ser lo mismo. No tiene que cambiar ya sea una u otra forma, no hay problema. ¿Me dejo entender? Sí. Listo. Entonces, continuamos. Nuevo DPF es 1.722.147. La tasa ya no es 4%, es 3%. Y el plazo va a cambiar en... Perdón, el tiempo son 22 días. 3.157. Entonces, de la misma forma, colocamos intereses contra cargos. 3.157, cuenta de egreso, cuenta de pasivo, a 107. Calculamos los días restantes. Mejor lo hago así. Listo. Calculamos los días restantes, que esto cabalingo llega un 8 de octubre, sí, ya me acuerdo. Entonces acá hay que hacer doble cálculo. Ya, hasta ahí está bien. Vamos a dejarlo esto para abajo. Borrar, 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 borrar. Ya. Ok. Actualización. Tipo de cambio. En la actualización para el tipo de cambio tienen que tomar en cuenta todas las cuentas que tengan acumuladas de esa fecha, que obviamente acá en la renovación todo quedó en cero. Entonces tienen un DPF. Ya les dije, pueden hacer la actualización en boliviano, en dólares, no hay problema. Yo estoy acostumbrado a hacerlo en boliviano. Si ustedes lo hacen en dólares, no hay problema, vuelvo a repetir. ¿Quieren trabajar en dólares? Agarran el DPF que teníamos en boliviano y lo dividen por el tipo de cambio inicial, 6.96, y ahí está en dólares. ¿Ok? 246.435 dólares. Los intereses o los cargos. Fíjense que hay cargos acumulados. ¿De cuánto? De lo último que calculamos, 3.157. ¿Quieren transformar en dólares o trabajar en dólares? Claro, no hay problema. 453.63 dólares. Tenemos un tipo de cambio inicial. Tenemos un tipo de cambio final. Esto mejor. Listo. Tipo de cambio inicial, tipo de cambio final. El tipo de cambio inicial sigue siendo 6.96. Vuelvo a repetir, acá tienen que preguntar al licenciado si hay un error de typeo, porque acá hay 6.96, 6.97 y 6.75. El tipo de cambio bajó. ¿Qué sería para ustedes esto? ¿Ingreso o egreso? Ingreso. Perfecto. Ya. Voy a multiplicar entonces todo esto por el tipo de cambio 6.96, 6.96 y esto por 6.75, 6.75. Obviamente hay una diferencia. ¿De cuánto? De 1.722.000 a 1.670.000 hay una diferencia de 51.000. De 3.157 a 3.062 hay una diferencia de 95. Esta es la actualización. ¿Ok? Entonces, eso es el dato que me interesa. Voy y digo, el depósito tiene que disminuir, como dijo el compañero. Los depósitos disminuyen al debe porque son pasivos. ¿Cuánto? 51.000. Voy a disminuir los cargos. Los cargos son pasivos. ¿Dónde disminuyen? Al debe. ¿Por cuánto? 96, 95.26. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos lo que se conoce como diferencia de cambio de obligaciones con el público.
como cuenta de ingreso, entonces va a ir al haber, sumo ambas, y ahí están los 52.000. Luego digo, hago el pago de los 8 días restantes. 8 de octubre sigue siendo. Y entonces calculo el interés, pero ya no con el DPF que teníamos de 1.722.000, sino uso el DPF actualizado, que es 1.670.000. Ahí está. Entonces el interés por los 8 días es 1.113,46. Entonces digo, sigo siendo en el asiento número 7. Y digo, voy a pagar los intereses por la primera cuota, porque vivan 22 días más 8, 30 días. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a disminuir los cargos, va a aparecer intereses, voy a pagar con depósito en cuenta corriente, dice, y como no presentó su NIT, voy a hacerle retención del RCI. ¿Ok? Entonces, hago todo ese procedimiento. Digo, los cargos, ¿cuántos son? Acuérdense, teníamos cargos de 3.000, pero menos los 95 que disminuyó, debería quedar 3.062,01. Ahí está. Los intereses, 1.113. Entonces, el total de esos dos intereses los sumo. 1 y 2 son 30 días, le saco el 13%. Y la diferencia es lo que se le va a depositar al cliente. Los intereses menos la retención. Listo, así quedaría. ¿Quieren verificar que está bien claro? Hacen el cálculo de interés una vez más. Agarran el DPF actualizado y colocan el tiempo a 30 días. 4.157,47. Veamos si sale lo mismo. Sumo estos dos intereses y ahí está. Quiere decir que sale lo mismo. Ok, está bien. Solamente es para verificar. ¿Se entendió entonces el primer pago? ¿Jóvenes? Sí, sí. Listo, luego decimos 31 de octubre, nuevamente devengamiento de intereses. Va a ser mi cálculo de interés. El DPF sigue siendo 1.000.000, el tiempo dice que ha pasado 23 días, capital por tasa por tiempo, dividido entre tanto, ya está. Aparecen intereses contra cargos, como ya se lo saben. ¿Cuánto? 3.000 y 3.000. Asiento número 9. Se hace la liquidación, llega a ser un 7 de noviembre. Damos de baja al DPF, ¿por qué? Porque el cliente ya lo va a cobrar todo. ¿Por cuánto? Por el saldo actualizado, que es 1.670.000. Vamos a dar de baja los cargos. ¿Por cuánto? Por lo que se le debe de la última cuota, 3.000. Vamos a calcular el interés por los últimos 7 días que faltan. Uy, me hice el cálculo acá. 7. Vamos a colocar acá. Días 7. Por los últimos 7 días sale 974. Vamos a pagar todo en su cuenta corriente y vamos a hacerle retención porque no ha presentado su documento. La retención solamente por los intereses. Sumo los intereses de los 30 días que pasaron, le saco el 13%. Y el depósito va a ser el DPF más los intereses, obviamente previa deducción del RCIVA. Ahí está, 1.600.000. Y con eso terminamos el ejercicio. Partida doble, igualación de ejercicio y ahí con todos sus cálculos auxiliares.